sin duda es bastante antisistema, bastante alejado de las versiones oficialistas. Es un tema que, lógicamente, abarca muchos aspectos de arqueología, astrología, ciencia, historia, pero como epicentro de todo ello está el ser humano, porque vamos a hablar del origen de nuestra especie como civilización y como raza. Yo soy de los que piensan que en el pasado residen las claves para comprender el desarrollo de los acontecimientos de nuestro presente y futuro. Aquí el protagonista de esta historia son estas tablillas, unas tablillas de origen sumerio que datan de una antigüedad de unos 6.000 años, pero los acontecimientos que se narran en dichas tablillas son muchísimo más antiguos, como veremos a continuación. Se podría decir que todo empieza el 9 de noviembre de 1845, cuando el arqueólogo británico Austen Layard inicia sus excavaciones en el palacio del rey Asurbanipal, en la capital asiria de Nínive. Este rey era un señor muy culto, tenía una gran biblioteca. Layard encontró en su interior 25.000 tablillas de arcilla con lenguaje cuneiforme. En esas tablillas había revelaciones de todo tipo: leyes, decretos, tratados de astronomía, de astrología, y un relato que nos obligaría a reescribir la historia tal y como la conocemos, o tal y como nos la han contado, que yo honestamente tengo que decir que me parece una verdadera chapuza y un insulto a la inteligencia humana. O sea, nos toman por imbéciles. Esa yo creo, mi verdad al menos, en la que uno empieza a investigar y a profundizar y se da cuenta del papel predominante que han jugado ciertas religiones en el mundo en este proceso de encubrimiento de nuestros orígenes extraterrestres. Entonces, bueno, antes de seguir al hilo de la historia, quisiera matizar algo que considero muy importante, que es la aportación sumeria en nuestra propia cultura. Desde el sistema sexagesimal, con el que medimos los ángulos y las distancias, hasta las bases mismas de las matemáticas, son un legado sumerio. Y un tema que a mí particularmente me toca muy de cerca, que es la astrología. Llevo unos 20 años practicándola y desde siempre me he preguntado cómo es posible que nuestros ancestros, en este caso los sumerios, a ojo desnudo, sin tecnología espacial ni telescopios, fuesen capaces de configurar la bóveda celeste y dividir sus 360 grados en una sectorización de 12 signos del zodíaco de 30 grados cada uno, y además con todo el aporte de conocimiento astrológico, en el sentido de, bueno, el sentido más simple. Este planeta produce tal efecto energético en el hombre, este otro planeta produce tal efecto a nivel mental. O sea, me parece una locura que a ojo desnudo, con la simple contemplación celeste, viendo 4 estrellitas ahí apuntando, esos puntitos en el cielo, hayan sido capaces los sumerios de crear las ciencias celestes. Y efectivamente, yo estoy convencido de que la astrología o la astronomía, que antiguamente era prácticamente lo mismo, no son de este mundo, no proceden de nuestra realidad terrestre. No lo dice solo Sitchin, sino muchos otros autores, como por ejemplo el profesor Otto Neugebauer. Nos dicen que los sumerios no solo conocían la existencia de todos los planetas del sistema solar, miles de años antes de ser descubiertos por el establishment científico, sino que además los dioses sumerios les cedieron unas tablas, unas efemérides planetarias en donde ya estaban ubicadas en grados exactos todas las posiciones de los astros. De ahí empezaron a desarrollar las ciencias celestes. Hay que decir también que los primeros astrólogos de la historia aprendieron sus primeras lecciones subidos en lo alto de unas enormes torres de observación llamadas ziggurats. De ahí surge todo el conocimiento. Y lo siento mucho por los amantes de la astronomía, pero ciertamente la astrología antiguamente estaba muchísimo más
se le daba muchísima más importancia. Y es que, bueno, yo pienso que es así. La astrología es una ciencia que nos acerca mucho más a nosotros mismos, a nuestra propia esencia, y nos ayuda a comprender qué interacción tenemos con el cosmos, con los astros, y cuál es nuestro papel y función en el universo. Creo que la astrología es una ciencia superior a la astronomía, porque la astronomía, vale, es muy bonito, está muy bien, estudia la composición y los elementos físicos que constituyen estos cuerpos celestes, pero insisto que la astrología es muchísimo más profunda, va mucho más allá. Bien, ahora tendríamos que comentar pues otro segundo protagonista, aparte de las tablillas, que es el señor que tradujo estas tablillas tan antiguas. Se han escrito ríos de tinta sobre el señor Zecharia Sitchin, algunos para machacarlo, otros evidentemente para admirarlo. Yo me incluyo entre los que lo admiran. Zecharia Sitchin, un historiador especializado en arqueología, de origen ruso pero nacido en Palestina, y que a mediados de los años 70 era uno de los 200 escasos eruditos en el mundo capaces de leer y entender el antiguo sumerio, el hebreo, el acadio, el hitita y otras lenguas muertas de Oriente. Este señor se dio a conocer con la teoría del astronauta antiguo, con la obra El duodécimo planeta. Llegó a publicar 11 obras, traducidas a 26 idiomas. Para muchos, bueno, ya hemos dicho que desde luego para Sitchin traducir el sumerio era como coger un periódico y leérselo tranquilamente. Pero bueno, aún así mucha gente se dice, bueno, ¿y qué tenía Sitchin que no tuvieran otros autores en su misma línea? Y sobre todo a mediados de los años 70 que arrasaron con la teoría del astronauta antiguo, como Erich von Däniken o Peter Krasa. Bueno, pues para empezar, mi modesta opinión, el peso de un bagaje cultural que, lo siento, otros carecían. Señor Sitchin tenía un bagaje cultural y un don especial para este proceso de traducir y extraer un significado mucho más profundo, encajando todas las piezas en este tema complejo de descifrar textos antiguos. Aparte de todo esto, creo que estaba dotado de una intuición muy especial. No voy a ocultar que para mí Sitchin es uno de los mejores investigadores que han existido, y desde luego pues bueno, creo que su legado va a perdurar en el tiempo, o al menos los que somos jóvenes lo vamos a intentar. Siguiente. Bueno, me he pasado la diapositiva, pero bueno, ya hemos comentado. Siguiente. Bien, aquí el tema central evidentemente es el relato. ¿Cuál es este relato que nos cuentan estas tablillas de arcilla, insisto, de 6.000 años de antigüedad? Básicamente nos cuentan que hace 445.000 años llegaron a la Tierra una raza cósmica de alto nivel tecnológico llamados los Anunnaki. Si fragmentamos el término Anunnaki, An o Anu significa cielo, Na, descender, y Ki, tierra. Aquellos que descendieron del cielo a la tierra. Bien, hasta aquí es fácil. Estos seres supuestamente procedían de un planeta llamado Nibiru. Nibiru significa el planeta de cruce. Un astro de aspecto rojizo, de órbita superelíptica, que cruzaría el sistema solar de forma errante cada 3.600 años, pasando entre Marte y Júpiter. Y cada vez que haría uno de estos pasos, causaría diversos trastornos geomagnéticos en la Tierra. Hay que ver un dato curioso aquí, y es de qué manera los sumerios simbolizaban a este Nibiru, a este planeta de cruce. Lo hacían como un globo alado y con el símbolo de la religión más poderosa de este planeta, que es la cruz cristiana. Bueno, aquí
suelto una pequeña suposición. ¿Acaso los católicos están venerando, sin ellos saberlo, el planeta de los Anunnaki? Lo dejo en el aire, que cada cual... Bien, aquí en este me he dejado el visor de Predator. Sí, se parece mucho. Aquí podemos ver que en casi todas las representaciones de estos dioses Anunnaki presentan tres elementos comunes en cualquier representación. Por ejemplo, empezaremos por el tema de esta especie de pulsera, dispositivo, que nos recuerda sospechosamente a un reloj. No, perdón. Bueno, es que tiene uno a cada brazo, o sea, es igual. Es que tiene uno a cada brazo. Esto aparece, bueno, hasta la saciedad, o sea, usaban relojes los Anunnaki hace miles de años, o algo parecido, pero bueno, es muy, muy recurrente. Entonces también nos encontramos con la piña. Vemos que aquí en su mano derecha sujeta un objeto que claramente simboliza una piña. Hay muchos autores, como el famoso norteamericano David Wilcock, que nos dicen que simboliza la glándula pineal, y él está convencido de que realmente estos seres conocían perfectamente cuáles eran nuestros centros energéticos principales y cómo despertar nuestras facultades psíquicas. Tercer elemento muy común en toda representación de estos personajillos, los Anunnaki, es el bote. Esta especie de recipiente que está sujetando y que aparecen también en otras culturas, lo cual también es muy sospechoso. Esto, según la interpretación de muchos autores, parecería que depositarían como una especie de banco de genes. Lo llamaban el agua de la vida. Bueno, aquí está la madre del cordero. Esto es un sello cilíndrico. Evidentemente antes hemos dicho que conocían los sumerios todos los planetas del sistema solar, y aquí podemos ver un mapa del sistema solar en la parte superior. Abajo lo tenemos ampliado y podemos ver efectivamente el Sol central, la Tierra, la Luna y todos los planetas más o menos ocupando las órbitas habituales. Y podemos ver, como dato curioso, dos planetas que astronómicamente se conocen como dos astros gemelos, que son Urano y Neptuno, y están precisamente dibujados, representados con el mismo volumen. Hay que decir que para quien diga que Sitchin era un pobre alucinado que estaba interpretando mal los textos, o que les estaba traduciendo pues de forma errónea, o que de alguna forma pues interpretaba para hacerlo encajar a sus propias fantasías, y es que no se escapa ningún detalle. Los Anunnaki, o mejor dicho, los sumerios, recibiendo los mensajes de los Anunnaki, consideraban el planeta Tierra como el planeta número 7, lo cual significa que ellos contaban desde fuera del sistema solar, que es por donde venía Nibiru. Contaban el planeta Tierra número 7. Y este que asoma por aquí arriba sería el planeta Nibiru, el planeta errante que se inmiscuye en nuestro sistema solar cada 3.600 años. Siguiente cuestión: ¿por qué vinieron esta raza de seres, los Anunnaki, a nuestro planeta? ¿Qué es lo que vinieron a buscar? Bueno, pues parece muy sencillo, pero es bastante complejo. Aquí no todos los investigadores se ponen de acuerdo, pero bueno, básicamente vinieron en busca de oro, pero no como un tema de ostentación o de lujo. Lo necesitaban para su propia supervivencia. Supuestamente las propiedades que tenía el oro les eran útiles para reparar la atmósfera dañada de su planeta Nibiru. Se han postulado un montón de teorías para averiguar a qué se debía esta degradación de su atmósfera, ¿no?
Hay quien dice que hubo una especie de guerra civil entre los propios Anunnaki, que acabó con una guerra nuclear, y eso deterioró la atmósfera. Otra posibilidad que se estuvo barajando, incluso el propio Sitchin durante muchos años, es que debido a una industrialización excesiva, pues bueno, se encontraran estos seres en el mismo proceso en el que nos encontramos nosotros ahora, que nos estamos cargando el agujero de ozono. Sin embargo, Sitchin encontró nuevos textos que recopiló en un libro llamado El libro perdido de Enki. En esta obra se explica bastante detalladamente que los elementos que verdaderamente constituían la atmósfera de Nibiru eran, y esto va a sonar incluso ridículo, eran erupciones volcánicas. Los gases que emitían estas erupciones volcánicas conformaban la atmósfera de Nibiru. Debido a una época en la que empiezan a disminuir estas erupciones volcánicas, empieza a deteriorarse la atmósfera, empieza a debilitarse. El caso es que, evidentemente, el problema es que con una atmósfera tan deficiente estaban expuestos a los rayos cósmicos o al flujo ultravioleta del hipotético Sol que hubiera en su otro sistema planetario, porque es que realmente se dicen muchas hipótesis, pero nadie sabe nada. Nadie sabe nada al 100% sobre dónde está ubicado Nibiru y si realmente viene para acá, y que si es el 2012 y que si va a ser el fin del mundo. Entonces, todo esto son teorías que se van barajando, pero nadie sabe de momento astronómicamente y con datos precisos dónde se ubica Nibiru. Tan solo podemos barajar hipótesis en base a estos textos antiguos que nos dan bastantes datos, pero no sobre su ubicación. Bueno, el caso es que esta gente idearon un sistema a través del cual pulverizaban el oro en partículas en suspensión en su estratosfera, para de este modo crear una especie de capa protectora. Para quien le pueda resultar absurdo esta posibilidad, les voy a decir que no solo no es absurdo, sino científicamente viable. Tan solo hay que conocer las propiedades que tiene el oro. ¿Otra? Bien, aquí las tenemos. El oro es el metal más dúctil y maleable que existe, resistente a la oxidación del aire e inmune a la mayoría de agentes químicos. Es uno de los mayores superconductores del calor. Incluso la NASA lo usa para fabricar naves espaciales y como recubrimiento protector en satélites, porque refleja la luz infrarroja. Además, parece que posee propiedades medicinales, por eso existe la crisoterapia. Al parecer, el oro intervendría en procesos inflamatorios y contra el cáncer. Bueno, y aquí ya entroncaríamos con un tema muchísimo más complejo, que es la inmortalidad conseguida a través del oro monoatómico, el maná de los dioses, el polvo blanco. Y efectivamente tenemos evidencias, indicios y señales en esos textos de que estos dioses aquí ingerían el oro para prolongar su existencia a un nivel en el que el ser humano podría considerar como de inmortalidad, la vida eterna, el elixir de la vida. Hay entidades que llegaron hace 445.000 años, como hemos dicho, y en el año 2024 a.C. aún estaban pululando por aquí. Ok. Bien, para conocer un poco el significado profundo de este relato, es importante conocer un poco a sus protagonistas. En el panteón sumerio figuran 23 deidades Anunnaki. Estos que vemos aquí, Anu, Enlil y Enki, pertenecen a la primera triada de dioses sumerios. Para empezar por el de arriba, Anu era el soberano de Nibiru, el máximo monarca y padre de todos los dioses que vinieron luego. Bueno, más que padre, también abuelo y bisabuelo, evidentemente. En los textos se nos dice que Anu gobernaba en Nibiru y venía muy ocasionalmente a la Tierra, muy pocas veces, la mayoría de las veces para suavizar las fricciones que había entre sus dos hijos Enlil y Enki.
hermanos, pero a su vez grandes antagonistas. Estos dos se llevaban a matar. Bien, para empezar, como digo, Enki y Enlil eran dos hermanos que, bueno, pues se llevaban una rivalidad ya desde su infancia, en una lucha, en una pugna por conseguir la sucesión al trono. Enki, el que tenemos a la derecha, era algo así como un científico y brillante genetista. También es conocido como lo que podríamos llamar ahora un ingeniero marítimo, también llamado Ea, o sea, aparte de Enki también lo llamaban Ea, que sería también el señor de los mares y las aguas. Pero cuando Enki es enviado a la tierra, obtiene el título de el señor de la tierra. Es lo que significa la palabra Enki. Bien, el caso es que, digamos, era un especialista en reconducir ríos y embalses. Era un dios benévolo que provisionaba a los pueblos sedientos de la tierra de lagos y embalses. Era una entidad que le gustaba realizar experimentos siempre para mejorar las condiciones de vida de su entorno. Era una entidad que amaba la vida y, digamos, se podía resumir como el hermano progre, el que siempre estaba, digamos, preocupado para la evolución, para acelerar también la evolución. Enlil, en cambio, era una mente militar. Era algo así como una especie de dictador fascista, un canciller militar y comandante en jefe de la misión en la Tierra. Enlil no solo odiaba al hombre, sino que además quería deshacerse de él a toda costa y por cualquier medio. Y además le temía al ser humano. Bien, aquí desde luego estamos viendo lo que sería pues un ángel y un demonio. Nos tocó la mala suerte de ser al final gobernados por el lado media charla. Bien, bien. Entonces, bueno, aquí lógicamente, pues bueno, la mala suerte o no, porque yo tampoco no creo en las casualidades, pero bueno, nos tocó el malo de la película, que es Enlil. Eran hijos de distinta madre, y aunque Enki era el hijo primogénito, no podía heredar el trono por ser hijo de la concubina Nanu. En esa especie de raza se permitían tener concubinas. En cambio, Enlil heredó efectivamente la línea sucesoria al trono por ser hijo de la esposa oficial de Anu, Antu. Así es como llegó al poder. Bien, el primero en ser enviado a la tierra fue Enki, junto con, según dicen los textos, junto con 50 Anunnakis más. Enki es asignado por su padre Anu para la llamada Misión Terrestre 1 y se instala en la Mesopotamia meridional, donde hoy está Irak, y allí construye la primera ciudad conocida de la historia, Eridu, que significa hogar construido en la lejanía. Claro, Eridu estaba emplazado cerca de las aguas del Golfo Pérsico para extraer oro a través de un sistema o modalidad de minería acuática, o sea, por debajo del agua. Tras un sinfín de dificultades técnicas, este sistema fracasa estrepitosamente y Enki tan solo puede admitir su impotencia, su fracaso. Entonces ahí es cuando se giran las tornas y, digamos, pues para mala suerte para el ser humano, Anu envía a la tierra a su segundo hijo, Enlil. Pero no viene solo, desembarca con 300 Anunnakis más y otro ser, otra entidad que también tiene mucha importancia en toda esta historia, que es la medio hermana de Enki y Enlil, Ninhursag, que fue, según veremos más adelante, una de las diosas procreadoras que engendró al Homo sapiens. Ninhursag era una especie de
genetista también, grandes conocimientos genéticos, y pues intervino en nuestro proceso de creación. Enki, el pobre y decepcionado Enki, es relegado en África, donde descubren grandes yacimientos de oro. Llaman a ese lugar el Apsu. ¿Sí? ¿Pasa? Bien. El Apsu, que significa la fuente primordial, en el sentido de las grandes cantidades de oro que encuentran bajo tierra. El Apsu, según investigaciones de Sitchin, estaría emplazado en el monte de Nyangani, al este de Zimbabue. Bien, ahora vamos a ver una serie de ciudades de la Mesopotamia meridional. Los puntos rojos son el total de ciudades que había en esa zona. Los que están en negro son las 7 ciudades funcionales para la misión de extraer oro. La primera, después de Eridu, no contamos Eridu porque es la primera ciudad de Enki, y a Enki lo tenían, pobrecito, un poco marginado, digamos. Bactibiria sería algo así como el centro metalúrgico donde fundían y refinaban el oro. Laraak, que significa viendo el brillante fulgor, era una especie de ciudad baliza que cumplía con la función de emitir luces para guiar el aterrizaje de las lanzaderas espaciales. Shurupak, el lugar del supremo bienestar, era el centro médico de la misión, liderado por la médico en jefe Ninhursag. La Arsa, otra ciudad faro para hacer de baliza, así como Lagash. Sipar, es ese que vemos ahí al final. Ciudad pájaro, sería algo así como el puerto espacial, donde había una pista de aterrizaje. Y todo esto vamos a ver que técnicamente cuadra. Y por último, Nippur, el centro de control de la misión. Podemos ver que está efectivamente en mitad de todo este complejo. Nippur, como centro de control de la misión, estaba equipado con una plataforma de antenas que, según los textos, sostenía una cámara luminosa llamada Duranki. El enlace cielo-tierra, eso es lo que significa Duranki. El enlace cielo-tierra. O sea, estamos hablando de tecnología punta hace miles de años. ¿Con qué o con quién se mantenían en transmisión desde Nippur? Pues con los Igigi, aquellos que ven y observan. Eso es lo que significa. Eran los astronautas de la misión. Estas entidades, por sus largas permanencias en el espacio, sentían un cierto recelo por los Anunnaki en tierra. Hay que decir que acabaron rebelándose y causando guerras. Eran, en la Biblia, los conocemos como los ángeles caídos, que luego fueron los demonios. Un total de 300 Igigi orbitaban alrededor de nuestro planeta. Eran los intermediarios entre la Tierra y Nibiru. Según Sitchin, pilotaban plataformas espaciales que orbitaban a la espera de recibir el oro a bordo de transbordadores, que luego embarcaban hacia su planeta. Bien, esto es muy interesante porque esto está más allá de las leyes de la casualidad. Sitchin trazó los Igigi eran los astronautas de la misión. Eran también Anunnakis, sí. Bueno, es complejo el tema, pero bueno, sí, se podría decir que eran de la misma especie. Sitchin trazó varios círculos concéntricos alrededor de esas 7 ciudades funcionales y se dio cuenta de que se establecían lo que se llama ortotecnias, es decir, las ciudades se posicionaban en líneas rectas y todas, sin excepción, confluían en una sola línea que iba a parar a Sipar, ciudad pájaro, donde había precisamente una pista de aterrizaje. Yo creo que esto está más allá de las leyes de la casualidad, porque tiene una funcionalidad técnica en un complejo de estas características. Bien, debido al fracaso de estas extracciones de oro por vía marítima, evidentemente los Anunnaki se ven obligados a trabajar manualmente en las minas, y ahí empiezan los problemas. Durante cientos de años los trabajos forzados en las asfixiantes minas acaban con un motín.
se rebelan contra sus superiores e incluso la situación llega a estallar un consejo de guerra. Dicen, somos astronautas, no mineros. Somos seres demasiado orgullosos para este tipo de labores tan humillantes. Entonces, de alguna forma, Enlil, que hemos dicho que era el comandante en jefe de la misión, con mano firme lo que quiere es descubrir cuál ha sido el instigador de esta revuelta para castigarlo con la pena de muerte, para que sirva de ejemplo a los demás y, evidentemente, todos sigan pues obedeciendo las órdenes de sus superiores. Pero estos mineros Anunnaki se mantienen firmes y desafiantes y no permiten que desde luego les desvíen de su objetivo. Su objetivo es el cierre total de las minas. Se niegan a seguir trabajando en ellas. Finalmente se dirigen en tropel a la residencia de Enlil, queman las herramientas de las minas y exigen ya de una vez por todas la suspensión total de las minas. A tal situación llega este problema que Anu, desde Nibiru, recibe la noticia y no tiene más remedio que acudir a la Tierra para ver cómo solucionar el asunto. Escucha las quejas de los mineros y no le queda más remedio que darles la razón. Pues sí, la verdad, lo estáis pasando muy mal y esto, pues bueno, no puede seguir así. O sea que al final se ordena el cierre total de las minas. La misión está suspendida, pero claro, los Anunnaki siguen necesitando el oro. ¿Cómo vamos a hacerlo? Organizan una asamblea extraordinaria y empieza el debate, empieza el show. Entre estos altos mandatarios Anunnaki se alza de pie Enki, el bueno de Enki, que siempre está pensando a ver cómo mejorar las condiciones de vida. Y les dice, bueno señores, les planteo una alternativa. Vamos a crear un Lulú, un esclavo primitivo. A través de mis conocimientos en ingeniería genética, pues realmente podemos hacer un híbrido entre ellos y nosotros. A través del Homo erectus, porque Enki llevaba ya mucho tiempo haciendo experimentos por su cuenta, hasta que llegó lo del motín, que fue el momento adecuado en el que él dijo, podemos tirar adelante este proyecto. Pero él ya conocía, había hecho, digamos, una búsqueda de registros fósiles en el tema pues de los diferentes eslabones del hombre de Cromañón, el Australopithecus, etcétera. En esa época, en el sudeste de África, estaba el Homo erectus vagando ya por ahí. Y él, digamos, pues ese ser fue la diana perfecta para hacer ese tipo de experimentos que ellos querían. Bien, entonces Enki suelta una frasecita que yo creo que, bueno, es toda una declaración de principios, ¿no? Dice literalmente, en el sudeste africano vaga un ser que podría ser entrenado para realizar tareas en las minas si la marca de los Anunnaki fuese implantada en él. Los altos mandatarios aprueban la sugerente idea y le dan el permiso para manipular los genes de los homínidos de la Tierra y crear esa especie híbrida. Le dicen, crea un Lulú y deja que sufra el yugo de los Anunnaki. Vamos a meterle ahí sobre los hombros todo el peso de la responsabilidad de nuestros trabajos. Evidentemente, esta decisión, este experimento, no está exento, por parte de los Anunnaki, de sufrir un cierto temor, un miedo a jugar a ser dioses. No saben, no prevén cuáles serán las consecuencias de este experimento. Bien, el caso es que Enki aúna sus esfuerzos junto a su medio hermana Ninhursag, la médico en jefe de la misión, que también tenía grandes conocimientos en genética. El caso es que extraen el óvulo de un homínido hembra del Homo erectus y lo fertilizan con esperma de un joven astronauta Anunnaki. Y vuelven a reimplantar el óvulo, pero no en una mujer mono, sino en una hembra Anunnaki. Y es precisamente Ninhursag, la propia experimentadora, se ofrece para el experimento. Y se fertiliza el óvulo y se lo reimplantan. Bien, aquí hay que decir también que Lulú significa el mezclado, lo que modernamente se entendería como un híbrido.
Bueno, para mejorar más y agilizar este proceso, este trabajo, Enki recurre a un sistema en el que elige a las llamadas diosas procreadoras y en fases de 14 inseminaciones engendran cada vez 7 machos y 7 hembras. ¿Pero qué ocurre? Pues que los primeros intentos, lógicamente, como es un experimento, está sujeto a fallos, a problemas de última hora. Estas entidades, estos nuevos prototipos genéticos, salen fallidos. Nacen hombres deformes, con brazos más largos que las piernas, cráneos deformados, hombres que no retienen la orina, un desastre. Y cuando por fin dan con el prototipo físicamente saludable, luego resulta que son mentalmente retrasados, les salen tontos. No tienen capacidad siquiera de manejar las herramientas correctamente para trabajar en las minas. No tienen capacidad mental. Bueno, hay que sumarle a todo eso el hecho de que los Anunnaki maltrataban a estos nuevos prototipos. Enki estaba indignado. Él, evidentemente, era un ser espiritual, benévolo. Le gustaba, pues, el respeto por la vida. Como venganza, se dijo a sí mismo: pues voy a hacerlos más listos y más longevos. Vamos a profundizar más en el material genético y vamos a perfeccionarlo. Y sobre todo, si antes vivían pues una birria de años, un par de décadas, ahora vamos a hacer que vivan alrededor de unos 600 años como promedio. Bien, evidentemente se lo coge como un desafío personal. Enki se obsesiona, se obceca con el tema y se encierra en una estancia llamada Shi-Im-Ti, que se traduce como la casa donde se insufla el viento de la vida. Aquí hay muchas interpretaciones que cada cual se acoja a la que crea, pero bueno, yo creo que está bastante claro. La casa donde se insufla el viento de la vida, para mí es algo parecido a cómo se fertiliza un óvulo. ¿Qué utilizamos? Una jeringa. ¿Cómo se usa una jeringa con presión de aire? Es una suposición mía. Bien, en un alarde de orgullo, Ninhursag, la genetista también que se había ofrecido voluntaria para este experimento, dice lo siguiente. Esto es el colmo del recolmo, ¿no? ¿Cuán bueno o malo es el cuerpo de un hombre? Según me dicte mi corazón, puedo hacer que su destino sea bueno o malo. ¿Significa eso que nuestro grado de bondad y maldad fue de alguna forma implantado en nuestros genes por estas entidades? ¿Somos acaso una extensión egocéntrica de estos seres y por lo tanto seguimos cometiendo los mismos errores que cometieron ellos una y otra vez? ¿Hay alguna clase de vínculo kármico que nos une a ellos? Yo creo que son cuestiones que debemos preguntarnos, porque de alguna forma nuestra especie comparte los mismos genes con ellos. Bien, en los textos también encontramos datos bien curiosos e interesantes. Por ejemplo, se dice que obtienen de la sangre el teema, algo así como aquello que alberga y fija la memoria, lo que se podría traducir como genes. En los textos citan también al shiru, aquello que fija, lo que equivaldría al esperma. Y por cierto, parece ser que el propio Enki utilizó su propio esperma para crear a este nuevo ser, a este nuevo engendro, que en teoría tenía que ser superior a estos primeros intentos fallidos. Bien, aquí tenemos pues una imagen que la verdad yo creo que debería de ser como para conmocionar a la opinión pública, porque estamos hablando del momento en que surge este nuevo ser. Ninhursag alzando en brazos a este nuevo ser y gritando: lo he creado, mis manos lo han hecho. Creo que es toda una declaración de principios. Bien, y surge el llamado Adapa,
o también Adamo, que significa el único, el primer hombre. Por cierto, el Homo sapiens sapiens actual no le llega ni a la suela de zapato de este ser. Este ser parece ser que era muchísimo más perfeccionado genéticamente, mucho más inteligente, con muchas más capacidades que el hombre actual. Y para los que profesan la hegemonía de la raza blanca, no les gustará saber que Adapa, según es descrito en los textos, el color de su piel era de un rojo oscuro. Eso significa que la raza blanca vino mucho después. Adapa, evidentemente, resulta ser una versión tan mejorada del prototipo original que sus capacidades intelectuales llegan a oídos del soberano Anu. Y este se ve seducido, tiene curiosidad para conocerle personalmente, de forma que pide que se lo lleven a Nibiru para que comparezca ante el rey. Pero antes de que Adapa embarque en una nave rumbo hacia Nibiru, evidentemente en los textos no dice una nave espacial ni dice un prototipo aéreo así, te lo dice como un carro volador. Utilizan símiles que se parezcan a aquello que en esa época, en ese momento tenían más familiar. Entonces, ¿pasas? Enki tiene miedo de que cuando su creación, su hijo, Adapa, sea llevado a Nibiru, lo lleguen a exterminar. Evidentemente, Enki supuso que tratarían a Adapa como una especie de juguete. En el caso de que no les gustara, lo romperían. De modo que le dijo con estas palabras: si te ofrecen el pan de la muerte, no lo comas. Si te ofrecen el agua de la muerte, no la bebas. Bien, Adapa, desde luego, se lo toma en serio, le va la vida en juego. Una vez ante el rey Anu, Adapa le hace una exhibición fantástica, magistral. Le empieza a recitarle versos y poesías que Enki le había enseñado. Entonces, fascinado, el soberano de Nibiru le pide que, por favor, le exige que se quede a vivir en Nibiru con ellos. Pero para ese fin le ofrecen el pan y el agua de la vida. O sea, le ofrecen todo lo contrario a lo que Enki había previsto. Y claro, Adapa rechaza tomarlo. ¿Qué era el pan y el agua de la vida? Pues la vida eterna. Para que prolongara su existencia junto a ellos. Pero como lo rechaza, es devuelto de nuevo a la tierra sin ser premiado con la vida eterna. Una vez en la tierra... 10 minutos. Una vez en la tierra es nombrado sumo sacerdote de la ciudad de Eridu. Vamos a comentar que el hombre acaba convirtiéndose en una especie de vehículo para enaltecer el ego de los Anunnaki, y lo llegan a explotar sexualmente. Hombres, mujeres y niños se convierten en un juguete para satisfacer sus caprichos. Pero esto va más allá, y empiezan a crear una estirpe de humanos con sangre pura de los dioses. Lo que David Icke llama los bloodlines, humanos con una genética reptiliana que perpetúan a través de puestos de poder. Solo estos linajes divinos son nombrados sacerdotes, faraones, monarcas, y son colocados en lo alto de la pirámide del poder. Se convierten en los intermediarios entre dioses y hombres, con un solo fin: gobernar al mundo bajo el mandato de sus decretos. Pero esto estaba sujeto a una prohibición. No podían mezclarse con humanos comunes. De ahí nace el tema de la sangre azul, lo de perpetuarse a través del incesto, incluso entre miembros de la propia familia. Cuanto más estrecho era el vínculo de sangre, más rápido se accedía a la sucesión al trono. Cuestión importante: ¿quién gobierna el mundo hoy? ¿Reminiscencias genéticas de estos Anunnaki? Pues a la luz de todo lo que sabemos hasta ahora, parece ser que así es. O sea, linajes que se remontarían a la antigua Sumeria y Babilonia y que luego pasarían a Egipto y a Europa. Pero hay que tener en cuenta, con esto del tema de David Icke, que nos habla de estos reptilianos metamórficos, que estarían entre nosotros infiltrados,
David Icke considero que es un gran investigador, considero que es un personaje que ha abierto muchas conciencias, nos ha hecho a todos mucho más conscientes de este lado oscuro, de esta mano negra que controla la humanidad. La podemos llamar élite o la podemos llamar pues gobierno en la sombra, gobierno clandestino, o la hermandad simplemente, ¿no? El caso es que, vale, yo estoy de acuerdo en que hay entidades que nos controlan, nos dominan, absorben nuestros sufrimientos y alimentan de la negatividad que emitimos, pero David Icke comete un acto de bastante irresponsabilidad, con todo el respeto, y es que mezcla el tema de los dioses antiguos, o sea, los coge todos y los mete en el mismo saco, sin diferencias. Estamos hablando de entidades positivas aquí, estamos hablando de Enki, un ser benévolo, que hizo que el hombre fuera el depositario del conocimiento espiritual. Entonces, ¿de qué estamos hablando? David Icke ha demonizado bastante todo esto. Os considera como demonios. Y yo creo que eso es una irresponsabilidad importante. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos investigando o estamos aquí diciendo a ver quién la dice más gorda? ¿Quién la dice más espectacular? Yo creo que es importante que nos ciñamos a las pruebas, a las evidencias, para que lleguemos a la verdad. Eso es lo que, al fin y al cabo, a todos nos debería interesar. No lo espectacular, sino la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Quiénes son estos seres? ¿Quién controla el mundo? Y hay que empezar a decir verdades y a tomar conciencia y recordar a través de nuestra memoria genética de dónde venimos y a dónde vamos. Bien, a ver. Vamos a saltarnos el tema del diluvio universal porque es bastante extenso. Voy pasando. Bien, quédate ahí. Bien, como hemos dicho, pues aquí nos saltamos el tema del diluvio y pasamos al año 2024. A partir de aquí es cuando Sitchin hace un alto en sus obras, las crónicas de la Tierra, y se detiene ahí. Parece ser que en este año 2024 a.C. se desata una especie de guerra civil entre los Anunnaki y termina así, utilizando armas atómicas. Esto parece cosa de ciencia ficción, pensar que hace miles de años sucedería algo tan terrible como esto. Al parecer sería fruto de la llamada Guerra de las Pirámides. Marduk, hijo de Enki, inicia un conflicto armado contra Ninurta, el hijo de Enlil, es decir, los hijos de los dos líderes enfrentados. Inician esta guerra. Todo acaba con una gran explosión que acaba con Sumeria, es decir, los vientos radiactivos no se van por el oeste como ellos habían previsto y evidentemente arrasan Sumeria y la población queda diezmada en poco rato. Bien, aquí la cuestión es, ¿existen evidencias de tales explosiones nucleares en el pasado? Pues efectivamente. En la península de Sinaí, justamente en donde los textos se dice que habían las bases operativas más importantes para la misión, estaba Tilmon, la ciudad de los misiles, o la ciudad de los cohetes espaciales. Es la traducción que hace. Estaría emplazado muy cerca del monte de Santa Catalina, en el centro. No. Deja ahí un momento. Bien, el caso es que varios expertos hicieron un estudio geológico y radiológico de esta zona y otras zonas colindantes. Adivinen lo que encontraron. No solo altos niveles de isótopos de uranio 235, sino restos de rocas quemadas y ennegrecidas, esparcidas por todas partes. Y dichas rocas habían estado expuestas a un calor extremo, que solo se puede explicar bajo el efecto de una radiación nuclear. La revista Geology incluso se atrevió a publicar en abril del 2000 un artículo en donde se dice lo siguiente: un análisis químico de las antiguas capas de polvo del Golfo de Omán determinó que se había producido un inusual cambio climático en las regiones adyacentes al Mar Muerto, levantando grandes tormentas de polvo que alcanzaron el sur de Mesopotamia. Un extraño y dramático evento que tuvo lugar en torno al año 2025. Sitchin había fechado esta tragedia en el 2024. Creo que se acercó bastante. Bien, me dicen que tenemos muy poco tiempo. Pasa. Bien, esta era la diosa Ishtar. Podemos ver al lado un prototipo creado por la NASA, el Jetpack, que funciona con peróxido de hidrógeno.
Así es como yo creo se puede explicar la propiedad que tenía de elevarse en el aire y volar. Los sumerios así lo relataban. ¿Pasa? Bien, aquí tenemos que saltarnos la parte más importante de esta charla, que es quiénes son realmente los Anunnaki. ¿Son seres humanos como nosotros o estamos hablando de entidades reptilianas como nos dice David Icke o Dan Winter? Yo, desde luego, si tuviera que inclinarme a un lado u otro de la balanza, yo me inclino por los reptilianos, a la luz de todas las evidencias que tenemos. No eran seres humanos. Medían entre 2,5 metros, 4,5. Hay otros expertos que hablan de 6 metros de altura, auténticos gigantes. Tenemos el símbolo del caduceo, que aparte es el símbolo de Enki, y que puede encerrar varios significados, pero no tenemos tiempo para comentar. Bien. Vamos a pasar directamente al final. Bien. Tira y te detienes con el ejército de los Estados Unidos. Dale, aquí, párate aquí. Bien, si todo esto evidentemente pues no es más que mitología, como que la arqueología oficial, que nos quiere hacer creer que bueno, que estos seres, estos dioses son invenciones, seres incorpóreos, surgidos de la fértil imaginación de nuestros ancestros. Si toda esta historia es un cuento chino, entonces que alguien me diga por qué entre el 10 y el 14 de abril del 2003, en plena invasión de Irak, el ejército de los Estados Unidos saqueó el Museo Nacional de Antigüedades de Bagdad y un 80% de los 170.000 objetos que albergaba el museo fueron robados y destruidos. Eran tablillas, tesoros y estatuillas que nos hubieran revelado mayores detalles de la historia prohibida. Durante el saqueo se produjo un incendio en la Biblioteca Nacional de Bagdad, destruyendo archivos de incalculable valor histórico. O sea, entraron a cañonazo limpio, volaron la entrada con un tanque. ¿Y todo esto para qué? Para no dejar huellas de mitologías y de leyendas. ¿Ya? De todas formas tenemos que acabar. ¿Sí? Porque... Bien, pues nada, se ha quedado un poco a medias, pero bueno, muchísimas gracias.